ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Amén. David no se quedó callado. En este tiempo David dijo, yo voy a usar mi boca para proclamar la bondad, la justicia, la misericordia, la fidelidad, la benignidad de Dios. Y por último, ¿cómo esperó David? David esperó exaltando su nombre, adorando a Dios. Mira el versículo 3 y el versículo 16. Qué linda la aseveración de David. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Y el versículo 16, casi al final, David vuelve y dice, regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecido sea el Señor. Amén. Amén. Así fue que David esperó. Y Dios usó eso para decirme, en este proceso de espera, tú no sabes lo que va a pasar, pero no uses la espera como una excusa para no hacer nada. En esta espera, ora. En esta espera, confía. En esta espera, testifica. Y en esta espera, alábame, exáltame, adórame. Amén. Esa es la manera que Dios quiere cuando nosotras, sus hijas, tengamos que esperar en Él. No es sentadas de brazos, es confiando, adorando, proclamando el nombre de nuestro Señor. Y el segundo atributo que quiero compartir con ustedes está muy conectado al de la providencia de Dios, y es la soberanía. Y yo digo que esos dos están como entretejidos en un tapiz, que tú ves los hilos del tapiz como adornando una pared, y tú no puedes discernir, pero mira, este hilo comenzó aquí, pero ¿por dónde se fue? Porque están tan conectados y tan tejidos entre ellos, que tú no sabes dónde termina ese hilo. Para mí la providencia y la soberanía de Dios son ese tapiz que tú no puedes definir dónde está uno y dónde está el otro, por lo menos para mí. Entonces, ¿qué es soberanía? Soberanía es la autoridad y el derecho que Dios tiene de hacer lo que quiere y lo que decide. Es eso. Dios decide lo que quiere y decide. Y Él tiene derecho de hacerlo porque Él es Dios. Él tiene el derecho y Él tiene la autoridad. Así es que vamos a ver. Bueno, yo tenía los versículos 3, pero vamos a ver primero este. Lamentaciones 3, 37 al 39. Conocemos también estos versículos bien. El libro de Lamentaciones me fascina. Es un libro hermoso. Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 al 39. Y no podemos entrar en el trasfondo de estos versículos. Pero para que nos pongamos en contexto, Jeremías está escribiendo esto cuando Israel ha sido saqueado por los babilonios y destruido. Entonces, si leemos el capítulo 1, es desgarradora la descripción de Jeremías de lo que él está viendo en las calles de Jerusalén. Si leemos ese capítulo 1, es algo que nos hace llorar. Ver lo que sus ojos estaban viendo y contemplando y cómo eso le rompe el corazón a Jeremías. Y es en ese contexto que vemos los versículos 37 al 39. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. Jeremías está diciendo, esta destrucción, el asedio de Babilonia, la destrucción que ha venido, el Señor Dios la ordenó. Eso es lo que Jeremías está diciendo. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Y esto me acuerda a Job. Recuerda cuando Job, su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Y él le contesta a su esposa, recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no recibiremos. Eso es lo que está diciendo Jeremías aquí. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. ¿Por qué Jeremías dice eso? Porque Jeremías sabía que lo que Jerusalén estaba experimentando era la consecuencia de su pecado. Ellos se habían desviado de Dios. Ellos habían roto el pacto que tenían con Dios. Y lo que les vino, ya Dios se los había advertido. Y paciente fue el Señor que esperó y esperó y esperó antes de enviar los babilonios. Y Jeremías está reconociendo eso. ¿Es nuestro pecado? Pues entonces démosle cara al problema. Eso es lo que Jeremías le está diciendo al pueblo. Démosle cara, esto lo trajimos nosotros. Es nuestra culpa. Así es que ahí vemos la idea de soberanía.
Y hay muchos otros pasajes de la Escritura. Yo solamente estoy compartiendo los que Dios usó para resaltar su carácter. Y yo creo que yo perdí el que decía soberanía en algún sitio. Por ahí lo dejé, pero había uno que decía soberanía. Piense que lo puse ahí, por ahí tiene que estar. Entonces, por último, y aquí sí viene esta otra, es el libro de Esther. Dios también en este periodo usó el libro de Esther en mi vida para recordarme, para enseñarme, para amonestarme, para mantenerme enfocada. Sabe que en el libro de Esther el nombre de Dios no aparece, pero eso no significa que Dios estaba ausente. Dios estaba íntima y activamente involucrado y presente en la vida de Esther y en la vida de todos los judíos de ese tiempo. Simplemente que Dios estaba operando tras bastidores. Entendemos como el concepto tras bastidores como cuando vamos a ver una obra de teatro y están los que están detrás de las cortinas. Ahí están las luces y controlando todo, pero nadie los ve. Nosotros nada más vemos a los actores. Dios estaba operando en la vida de Esther tras bastidores, activamente, intensamente, directamente, personalmente, pero estaba tras bastidores. Amén. Y haciendo su soberana voluntad y ejecutando su glorioso plan para el rescate de su pueblo. Así es que en el libro de Esther, el capítulo 4, solamente vamos a mirar esas palabras. El libro de Esther, capítulo 4, los versículos del 13 al 14. Y ahí está Mardoqueo, en esta porción del libro. Es un diálogo, un mensaje que Mardoqueo le manda a Esther, la reina. Le manda a decir a Esther lo que está sucediendo y le pide la intervención. Y como resultado de ese momento, cuando él le pide la intervención, él le dice a Esther, o le manda el mensaje a Esther, versículo 13. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esta pregunta es muy importante. ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? ¿Sabes? Hay dos cosas que Mardoqueo le está diciendo a Esther. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Mira, lo dice: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar. Le está diciendo, Dios no te necesita a ti, Esther. Si tú no estás dispuesta a montarte en el barco, Dios lo va a hacer, porque amén. Dios es Dios. Amén. Es que Él no falla. Dice, pero si tú te lo vas a hacer, recuerda que solamente tú eres instrumento en el plan de Dios. Amén. No fue Esther la que lo hizo, fue el Dios de Esther. Amén. De la misma manera que en el libro de Ruth, no estamos hablando de Ruth, pero tú ves la mano de Dios ahí continuamente. Y Mardoqueo le está diciendo a Esther dos verdades importantes. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Amén. Su propósito siempre se va a cumplir. Y número dos, nosotros somos instrumentos de ese plan. Quiera Dios que seamos instrumentos dispuestos, amén. Instrumentos abiertos a que Dios haga con nosotros lo que Dios quiera hacer. Amén. Porque Él es el que decide y nosotros somos solamente sus siervas, sus hijas. Amén. Entonces, esa piedra del libro de Esther fue de las últimas que el Señor usó. Y finalmente, voy a compartir con ustedes el Salmo 136. Y ese sí lo vamos a leer completo. Y con este vamos a cerrar. El Salmo 136. El Salmo 136, para que sepamos, se le conoce como el gran Jalel. Esta palabra Jalel, Jalel Hagadot, es una palabra hebrea que significa alabanza. O sea, cuando habla del gran Jalel, está hablando de un salmo que es de alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Estos son salmos. Hay otros salmos en el libro de los salmos que son también Jalel.
De hecho, los salmos 113 al 118, todos esos salmos corriditos que son preciosos, son todos un jalel. Entonces, este salmo 136 se canta durante la Pascua judía y tiene 26 versículos. Cada versículo repite el mismo estribillo al final. En la versión de la Reina de las Américas, el estribillo dice, porque para siempre es su misericordia. Vamos a repetir esa línea, porque para siempre es su misericordia. Entonces, en este salmo, los versículos del 1 al 9 están alabando al Señor por su carácter, por su grandeza, por su creación. Y del 10 al 26 están alabando al Señor por sus obras. Y menciona algunas de esas grandes hazañas que Dios obró a favor de su pueblo, comenzando con la creación hasta los inicios de la historia del pueblo de Israel. Entonces yo me tomé la libertad de sustituir las obras maravillosas de Dios por Israel, que se narran de los versículos del 10 al 26, por las obras maravillosas que Dios ha hecho por mí. Yo hice la versión, como ya llamo, la versión de Carmen.2022, porque esto con el 2022, la versión de Carmen.2022 del Salmo 136, el gran jalel. Entonces lo hice en el momento de mi vida donde Dios me llamó a hacerlo, pero yo también las animo, hermanas, si ustedes están pasando por momentos difíciles, la escritura es un excelente punto de partida para nosotras orar. Saber cómo orar nos enseña a orar, sobre todo el libro de los Salmos nos enseña cómo orar bíblicamente. Nos enseña cómo adorar al Señor, cómo enfocarnos en Él. Entonces, en ese tiempo de mi vida del 2022, Dios me llamó a escribir mi propia versión del Salmo 136, de ese gran jalel. Y esa es la última piedra que pongo aquí, en el memorial que yo he querido tener para el Señor. Entonces yo quiero que leamos juntas, y con esto terminamos, el Salmo 136, pero lo que yo quiero que lo hagamos, que todas repitamos juntas ese estribillo, porque para siempre es su misericordia, pero yo quiero que juntas también leamos los versículos del 1 al 9. Si tienen la versión de la de la Biblia de las Américas, vamos a leer del 1 al 9, todas juntas al unísono, los versículos del 1 al 9. Y comenzando en el versículo 10, donde yo lo personalicé, yo leo la primera parte y ustedes repiten el estribillo, porque para siempre es su misericordia. Así es que comencemos juntas.